Buenas, soy Elio Silvestri, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la UFT, y le voy a hablar un poco sobre las transmisiones flexibles de potencia. Cuando hablamos de las transmisiones flexibles de potencia, podemos decir que son las bandas, cables o cadenas que transmiten dichas potencias. Se utilizan también a distancias comparativamente grandes en comparación de otros componentes o de otros elementos de transmisión. Otra cosa que podríamos decir, son elementos que ayudan a la reducción de los costos de fabricación, debido a que cuando implementamos este tipo de transmisiones flexibles de potencia, sustituimos de esta forma trenes de engranaje con sus ejes y cojinetes que son de elevados costos, y de esta forma abaratando los costos de construcción cuando utilizamos correas de transmisión flexible o cadena, como le dije anteriormente. Otra cosa que debemos acotar es que, como son elásticos y de grandes dimensiones, amortiguan las vibraciones y también hacen la absorción de carga. Esto ayuda de cierta forma a la maquinaria como tal, ya que alarga la vida útil de la misma. Sin embargo, cuando el principal énfasis que utilizamos cuando seleccionamos este tipo de transmisiones es debido a que reducimos los costos de fabricación. Ahora entremos un poco ya a las correas como tal. Nombraré algunas de las más comunes. La primera que voy a nombrar serían las correas planas. Las correas planas como tal consisten de un material textil recubierto de goma. De esta forma el tejido es el responsable de soportar o resistir la tensión, y la goma como tal proporciona el frotamiento y la protección del tejido interno que se estaría en el núcleo de la misma. Ahora hablemos un poquito ya sobre esto, que podemos decir también que hay otro tipo de correas, que serían las trapezoidales. Este tipo de correas trapezoidales la conocemos en el mundo automotriz, sobre todo, pues aquí está la forma de trapecio, ya que este tipo de correa lo utilizamos como correa de los accesorios en los vehículos del pasado. Además, la constitución del mismo es más complejo que el anterior, debido a que en el interior del mismo, y como se ve aquí, tiene refuerzos tanto metálicos o de nylon, o depende también en la maquinaria o el vehículo que se vaya a utilizar. Varía pues el reforzamiento interno. Ya no tendría solo un núcleo de textil, que sería algodón, sino también tendría reforzamiento de nylon o hilos de metálico, que son los que le darían la fuerza cuando se producen grandes tensiones o la tracción pues, como tal. Otra cosa que podríamos acotar de esta es que son en forma de V, debido a su construcción, que es de esta forma. Este tipo de correas como tal está destinado para la transmisión de potencia, pero a pequeña distancia, no tan grande como las que dije anteriormente, que serían las planas. Hay otro tipo de correa, sin embargo este es para cortas distancias. Bueno, ya hablé un poquito sobre su constitución. Bueno, hablemos ahora de las correas de sincronización. Aquí las tenemos. Las correas de sincronización, la función principal de este tipo de correa es mantener en todo momento la sincronización del tiempo, pues, de la apertura y cierre de válvulas en los motores de combustión interna respecto al cigüeñal, y de esta manera que mantenga un funcionamiento óptimo del mismo. Esta correa de sincronización es la que normalmente, o la que cotidianamente llamamos la correa del tiempo en los carros. Sin embargo, este tipo de correa depende también la forma de su dentado, porque este tipo de correas, como lo vemos aquí, su constitución es de dientes como tal. Se pueden utilizar también en la industria, en el mundo industrial, debido a que cuando necesitamos que dicha banda o correa
no se produzca deslizamiento. Por eso viene también dentada. No necesariamente tiene que ser para correr el tiempo de los carros, sino que en el mundo industrial hay maquinarias donde indebidamente no puede haber deslizamiento de las correas, ya que existen pérdidas de potencia. Ok, bueno, hablemos ahora un poco ya sobre las correas múltiples. Aquí las tenemos. Las correas múltiples como tal componen varias correas únicas revestidas y de alta calidad, unidas entre ellas. Podemos decir también por una placa de recubrimiento. Dependiendo del tipo de utilización para el que estén destinadas, pueden montarse hasta 5 correas clásicas. Sin embargo, existen también que podemos utilizarlas hasta 5 canales. Ahora, este tipo de correas múltiples, lo puedo decir de cierta manera que es como la evolución de las correas planas con las trapezoidales. ¿Por qué? En la actualidad, este tipo de correas múltiples o acanaladas son las que utilizan los vehículos y la llaman correa de los accesorios. ¿Por qué? Este tipo de correas mueven los accesorios del motor, que serían alternador, bomba de agua, bomba de dirección hidráulica, compresor del aire acondicionado. Por eso digo que es una evolución, ya que la trapezoidal hacía esta misma función, entre otras, pero esta misma función que hace la canalada en los vehículos la hacía la trapezoidal en el pasado. Otra cosa es que existen también compresores donde utilizan correas múltiples. No quiere decir que sean solo acanaladas, sino correas múltiples que sean una al lado de la otra y vienen con un recubrimiento superior que las une entre todas. Otra cosa que podríamos nombrar, bueno, aquí vemos un ejemplo. Esto es un compresor. Sin embargo, esto utiliza una correa acanalada. Pero también hay versiones en que utilizan correas que son separadas entre sí por pocas distancias. Bueno, ahora hablemos un poquito ya sobre lo que serían las cadenas, que sería el otro tipo de transmisión flexible de potencia. Anteriormente hablé de las correas de distribución. Sin embargo, existen también en el mundo actual motores donde utilizan cadenas de distribución, donde sincronizan la apertura y cierre de válvula en comparación con el cigüeñal y hacen la misma función de la correa de sincronización. Otra cosita que podemos hablar es que existen varios tipos de cadenas. Nombraremos los más conocidos, los más cotidianos en la actualidad. El primero que voy a hacer nombre es de las cadenas de rodillo. Aquí tenemos un ejemplo. Que este tipo de cadenas son un medio altamente eficiente en el mundo industrial y muy versátil para la transmisión de potencia mecánica. Hasta la fecha o en la actualidad, en el campo de las aplicaciones industriales, este tipo de cadena de rodillo ha sido de la mayor difusión, existiendo igualmente gran variedad disponible en el mercado de cadenas de transmisión, pero esta es la que más cotidianamente vamos a ver en el mundo industrial. Otra cosa que podemos decir aquí es que como su constitución es por eslabones, muchos fabricantes en sus manuales dicen que es aconsejable que este tipo de cadenas se empleen con un número par de eslabones. Aquí podemos ver los eslabones, teniendo en cuenta que estos eslabones de unión son más resistentes en par que los correspondientes a un número par de eslabones. Bueno, entonces ya aquí podemos ver su constitución. Este sería la cadena tipo rodillo. Los manuales de fabricantes dan muchos consejos a la hora de que vayamos en la forma de utilizar este tipo de cadena, debido a su longitud, a las cargas que vayan a utilizar, entre otros factores. Otro tipo de cadenas que investigué, están las cadenas de eslabones o cadenas desmontables como tal. Las cadenas de eslabones o desmontables, este tipo de cadena tiene la ventaja, como lo vemos aquí, de que es un fácil arme y desarme de sus eslabones. El diseño de estos eslabones permite un intercambio fácil
ya que al momento de que necesitamos sustituir la cadena como tal, no necesitamos desencajar o desarmar la maquinaria a la cual esta está aplicada, debido a que con esto la podemos separar de la maquinaria, implementar una nueva cadena y volverla a conectar mediante los eslabones desmontables. Otra cosa que podemos decir acerca de esto es que este tipo de cadena como tal recomiendan que no sean utilizados en maquinarias que superen 1 metro por segundo, que su velocidad no sea mayor a 1 metro por segundo, debido a que el paso entre eslabones no es muy exacto y puede producir un salto de la cadena como tal o cualquier otro tipo de incidente. Aquí anteriormente, ahorita recordando, en las cadenas de rodillo existen también una cadena que lo llaman cadena de casquillo. En la constitución es muy similar a la de rodillo. Lo que pasa es que la falta de rodillo le agrega una ligereza y baja su costo. Por eso es también utilizada en el mundo industrial. Sin embargo, no es tan fuerte ni soporta tanto torque como las de rodillo. Esa es una variedad también de cadena. Otro tipo de cadena que podemos tener aquí, o podemos hablar ya sobre su fabricación o cómo está constituido, es que están fabricados cotidianamente en acero inoxidable. Sin embargo, componentes como son los eslabones, pasadores y rodillos tienen tratamientos de cementado, y los pasadores sobre todo de temple, dándole tenacidad y fortaleza, de este modo bajándole el grado de desgaste, ya que esta cadena se produce desgaste. Una forma de la reducción de desgaste de este tipo de transmisión flexible a través del baño de aceite o de lubricación por goteo. Otra cosita que podríamos hablar de esto serían bueno, ya hablamos del pasador, sería ya los cálculos de diseño, o cuando estamos ya diseñando una máquina y donde vayamos a implementar este tipo de transmisión flexible, tenemos que tomar en consideración, en el caso de las cadenas, este tipo de transmisión produce algo de ruido. Sin embargo, no es una cosa muy exagerada. Todo depende del uso que se le vaya a utilizar y en el lugar donde se vaya a utilizar. Entre los cálculos que debemos usar, algunos de los cálculos que debemos utilizar al momento del diseño de una máquina donde vayamos a utilizar esto, sería la relación de transmisión, en el caso de la cadena, y la potencia nominal que va a transmitir dicha cadena. En el caso de las correas, es todo lo contrario referente al ruido. Es un tipo muy silencioso, trabaja muy silenciosamente y además pueden trabajar, siendo de goma, pueden trabajar en ambientes muy adversos, como serían altas temperaturas, el polvo, la humedad, y sin embargo, trabajando en este ambiente adverso, trabajan una larga vida útil sin producir daños en su funcionamiento. Ya en el diseño de las correas como tal, tenemos que tener en consideración factores como el deslizamiento que se va a producir. Este deslizamiento, sin embargo, se corrige a través de la aplicación de tensores en dichas correas, ya que por lo menos en el mundo industrial, este deslizamiento ocurre cuando hay un arranque de los componentes eléctricos, que sería el motor, que sería la polea impulsora. Ahí se produciría un deslizamiento. Por ende, ahí se tendría que aplicar en el diseño del mismo un tensor para evitar o disminuir en la medida de lo posible este deslizamiento, ya que produce una disminución de la potencia en el momento de la transmisión. Otra cosa que deberíamos de hablar cuando hablamos del diseño, cuando es correa, en este caso de correa, es que tenemos que también tomar en consideración la longitud entre los ejes o los árboles centrales a las poleas donde va a trabajar la correa. Y otra cosita sería la tensión centrífuga, que bueno,
son cálculos que se realizarían a ver el tensor, si es automático por resorte, cuánto se tendría que tener la fuerza del resorte para mantener una tensión centrífuga contra la correa para que no produzca el deslizamiento. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.